Hola, buenas noches. Empezamos aquí el canal deportivo y hoy vamos a hablar de arbitraje. Arbitraje de baloncesto. Los árbitros siempre han sido polémicos. Más que ellos polémicos es que la gente los ha metido en la polémica. Es un deportista, porque hay que decirlo que es un deportista, pero muchas veces a lo mejor no comprendido, muchas veces mal mirado, muchas veces criticado y a lo mejor sin razón. Es todo un mundo. El ser árbitro, aparte de ser casi ya hoy una profesión, hay que nacer árbitro casi, porque hay que aguantar muchísimo y hay que ponerse en la piel del árbitro para entender lo que significa arbitrar. Tenemos dos invitados esta noche. Tenemos por un lado a Miguel Pérez-Nís, árbitro internacional, retirado ya del arbitraje, diríamos el arbitraje del baloncesto normal, el baloncesto que hemos practicado siempre, pero sigue siendo árbitro internacional del baloncesto 3x3, que ya tendremos también tiempo en el programa de hablar de él. Y actualmente es instructor de árbitro. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas Toda noches. una vida en el arbitraje, pues ¿no? Sí. Y sigues, ¿no? Sigo, Hay que gustar, ¿no? Sí. Hay que gustar. Y enfrente de mí pues tengo a Héctor Báez, que es árbitro de ACB. Dentro de poco lo veremos de árbitro internacional y olímpico, ¿por qué no? Y además me gustaría tenerlo aquí cuando arbitre su primera olimpiada. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien, muy bien. Yo no tengo ninguna queja. Hay que decir que Héctor ha sido el único árbitro que ascendió esta temporada español a la ACB. O sea que ya tenemos un mérito de un árbitro gran canario que está ahí en lo más alto y va a estar más alto seguro. Miguel, vamos a hablar un poco del arbitraje. Tú ¿cuántos años estuviste en el baloncesto, iba a decir, el de mayor número de jugadores? Pues sí, nuestra trayectoria la verdad que es bastante dilatada. Porque empiezas de pequeño, ¿no? Sí, empiezas de pequeño. Realmente aquí además hay mucha tradición de empezar de joven, lo que se llama la escuela de árbitros. Yo tuve la suerte de empezar, además en la primera escuela de árbitros que hubo. Tenía yo 14 años. 14 años. 14 años. Pero ya estaba jugando al baloncesto. Sí. Jugaba. Tú, al empezar en la escuela de árbitros, puedes continuar con tu labor de jugador o de entrenador. Es una fórmula que todavía existe y que permite un poquito pues abrir el horizonte del mundo del arbitraje, no solo específicamente a un grupo de personas. Y me retiré pues con 49 en el 2017, 35 años. 35 años, toda una vida. Toda ¿no? una vida, sí. ¿Cómo se convierte uno en árbitro? Porque lo hablábamos en el despacho, Sí. un poco de broma, pues viene el amigo de siempre, mira que van a hacer un curso, métete allí, Sí. te ganan unas perrillas y a lo mejor hasta te gusta. Normalmente empiezas así porque te engancha el amigo para que tú te metas allí. Pero ¿cómo uno cuando se mete en la escuela empieza a arbitrar? Porque tú me decías fuera de micrófono en el despacho que es mucho el ambiente que se vive. Sí, ese ambiente dentro del comité de árbitros, dentro de la familia. Uno empieza a amar el baloncesto, el deporte en general, el baloncesto en particular, porque le gusta lo que ve y le gusta el juego. Entonces comenzamos a jugar, pero en mi caso particular, creo que esto fue algo similar también, pues yo desconocía varias cosas del reglamento que me llamaban la atención. Y en un momento concreto se abre una edición de la escuela de árbitros. Entonces yo, por simple curiosidad, quería conocer un poco la realidad de esas reglas. Pero además, lo que tú comentabas que dijimos antes, ¿no? Oye, pues yo era estudiante, no iba bien de dinero como todos los estudiantes. Como todos ellos. No se cobra mucho, porque cuando uno empieza, lógicamente estamos a nivel básico, pero a mí me daba para mis fotocopias, para mis apuntes, para mis libros, para mis refrescos, para ir al cine. Y bueno, así fue como empezó. Pero lo que a mí me atrapó realmente fue el ambiente que yo me encontré en el comité de árbitros. Un ambiente joven, un ambiente sano,
y al final, como compartes muchísimo tiempo con los compañeros, pues aquello se convirtió en un modo de vida. En un modo de vida, sí. Tú, Héctor, me imagino que parecido, ¿no? Tú eras jugador de baloncesto y de repente, te metes en la escuela y seguramente, porque hablamos del amigo que se mete también, y descubres tú el arbitraje. Exacto. Y te llama más que el juego de jugador, ¿no? Yo era jugador y aparte también era entrenador de un club. O sea, que hacías de todo un poco. Exacto, sí. Y hubo varios entrenadores de ese club que hicieron el curso de arbitraje a principio de temporada y me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas y lo haces? Y de hecho a mitad de temporada, en la segunda convocatoria que hubo del curso, entré yo y la verdad que enganchó. Y aparte de lo que decía Michel, nosotros que éramos un grupo, éramos todos de vecindario, subíamos juntos a entrenar, compartíamos coches, estábamos los lunes y los jueves que entrenábamos allí y al final me decanté más, dejé de jugar, que también tuve unas lesiones que tuve que dejar y dejé de entrenar porque me llamó mucho más el arbitraje y poquito a poco te van enganchando. Claro, ¿no? Además hasta llegar a donde he llegado, ¿no? Sí, la verdad que... pasó a Miguel, ¿no? Si llegara a la ACB, ¿no? Sí, exacto, digo, poquito a poco empiezas arbitrando competiciones aquí en Gran Canaria insulares de niños y... Sí, porque tú vas ascendiendo, ¿no? Sí. Pues empieza con los más chiquititos a arbitrarlos, ¿no? Exacto, aquí de hecho con los que están haciendo los cursos ahora, que sigue más o menos la misma dinámica que se hacía antes, empiezas en las concentraciones mini básquet y benjamines que hay los sábados y los domingos, ahí donde haces tus primeros partidos, siempre vas bien acompañado por un árbitro un poquito más veterano que controle los partidos y poquito a poco pues vas cogiendo experiencia dentro de la cancha, que es donde realmente se aprende. Después aparte tenemos los entrenamientos y las charlas que ahí vas cogiendo sobre todo más conocimiento de reglas y afinando un poquito más el criterio, pero donde realmente aprendes es en la cancha. Miguel, hay que ser de otra casta, porque el ejercer justicia, como se dice dentro del arbitraje, pero cuando tú ves que bueno, te dan o se acuerdan de toda tu familia, además te lo dicen en voz alta, ves la presión ambiental, ves a todo el mundo ahí un poco en contra de tu decisión, todo esto, ¿qué pasa? Que uno es de otra galaxia y aguanta todas esas cosas, toda esa presión y no se te nota. A ver, nosotros, antes que nada me gustaría, también siguiendo la línea de Héctor, comentar que aquí hemos tenido muchísima suerte, porque hemos tenido a dos mitos del arbitraje nacional e internacional que han rendido altísimo nivel, que son Miguel Betancor y Juan Carlos Arteaga, y que parte de su tiempo lo dedicaban a formar árbitros jóvenes que empezábamos. Nosotros somos herederos de esa posibilidad. Siempre ellos también muy bien apoyados por parte de la Federación. La Federación hizo una apuesta importante porque entienden que si nosotros necesitamos crecer como competición, una de las patas básicas, que es el mundo arbitral, necesita estar por lo menos al nivel de lo que los jugadores dan en la cancha y de lo que los entrenadores entrenan y que los directivos, que es la otra parte de los clubes, son capaces de hacer, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo una frase que ellos nos decían, ¿no? En mi caso Miguel me decía, un árbitro sabe a lo que se ha comprometido, que es una labor difícil de hacer, pero tú no puedes responder a las bravas porque tú estás ejerciendo tu labor. No es lo mismo la respuesta que yo pueda tener cuando voy en la guagua y alguien me insulta directamente o se quiere meter conmigo, que ejerciendo la autoridad. Y hablo de ejercer la autoridad como algo diferente a ser un autoritario, decir esto se hace así. No. Yo ejerzo la autoridad arbitrando porque tenía la capacidad y la formación adecuada para realizar mi trabajo de forma correcta, o así lo entendía yo, ¿no? Entonces, pues sí que como comentaba, sí que tienes que tener una formación concreta, una formación especial. Yo creo que no todo el mundo está preparado para ser árbitro. Porque yo creo que eso lo notas, Miguel, cuando empiezas, tú notas de repente, ya no sirvo para esto, y coges y te vas, ¿no? Efectivamente. O sea, porque habrá gente que ha entrado en la escuela y se ha ido, ¿no? Sí, por supuesto. No es normal. No se queda al 100%. Pero, por ejemplo, a mí me gusta decir que yo soy un amante del baloncesto que ha elegido practicar este deporte en el mundo arbitral. Sí, porque además son deportistas, porque una de las cosas que
no contempla a los árbitros es que son deportistas. Efectivamente. O sea, eso no se lo va a quitar nadie, pero parece que al árbitro lo ponen como el personaje aparte del mundo del deporte. No, son deportistas porque además están practicando deporte. Otra cosa que después ejerzan esa autoridad, como dices tú, y arbitren, pero el deporte no se lo va a quitar nadie, ¿no? O sea, son deportistas y además tienen que tener una preparación física. Ya en tus tiempos, hombre, a lo mejor atrás podíamos, lo de la preparación física, había algunos árbitros de baloncesto incluso. Sí. Bueno, todavía los ves en el balonmano algunos, que dices tú, ¿cómo puede, no? El balonmano es menos exigente, pero ya es verdad que hoy la preparación física es fundamental, ¿no? Exacto. Se le exige al árbitro estar físicamente preparado, bueno, y en tu época también, ¿no? Sí, y aparte, yo lo hablaba el otro día con un entrenador que decía, yo no sabía que ustedes, aparte de que entrenábamos en cancha, que lo que hacíamos, nosotros nos vemos después de arbitrar yo un partido, en el avión de vuelta me veo mi propio partido para corregir mis errores y trabajar sobre ellos y demás, y ellos, los entrenadores, los jugadores y demás, no ven que nosotros trabajamos todo lo que hacemos desde atrás. Ellos se piensan que nosotros llegamos allí el domingo a las 12, arbitramos el partido y hasta el domingo siguiente a tomar cerveza, ¿no? Exacto, y hasta el domingo siguiente nos aparecemos otra vez por una cancha de baloncesto. Claro. Y es más trabajo. No, hombre, también las nuevas tecnologías te permiten muchísimas cosas que a lo mejor, Miguel, cuando tú empezaste no había, ¿no? Hombre, ahora mismo se descargan los partidos directamente. Yo tenía que grabarlos en VHS, por ejemplo. O sea, en la cintita y meterlos en un vídeo, ¿no? Efectivamente. O sea, que era complicado. Sí, pero esta generación, por ejemplo, solo hay que verlo. Esto está muy bien. ¿Pero por qué? Porque no podemos permitirnos como árbitros llegar fatigados al momento clave del partido, que es cuando se decide. Yo no puedo tener la excusa de que estoy cansado y la decisión no la tomé, porque eso es imperdonable. Y ahora mismo se focaliza y se trabaja justo para llegar en óptimas condiciones. Hombre, tienes que estar en muy buen nivel durante todo el partido, pero especialmente cuando se decide. Cuando se decide, sí. Porque me imagino que ¿quién puntúa? ¿Cómo puedes tú llegar a la serie de arbitrar pues, a gente del minibásquet, ¿no? A niños del minibásquet? ¿Cómo se puntúa? ¿Por qué quiénes son los responsables? Pues imagino que hay unos comités que son los que puntúan, pero ¿con qué valores? Porque claro, en el caso tuyo, que has sido el único árbitro español que ha ascendido a la ACB, ¿cómo es? ¿Cómo se consigue? Yo la verdad que no sé cómo lo conseguí, pero... Claro, ¿cómo te valoran? ¿no? Todas las federaciones al final tienen una serie de técnicos y unos criterios a seguir, y esos técnicos pues van viendo los árbitros a los que corresponden. Yo, por ejemplo, que estaba en la Federación Española el año pasado, pues dentro del grupo 1 que estaba yo, pues ahí teníamos dos, tres técnicos que eran los que iban haciendo informes. La federación les decía, estos son los criterios a seguir, esto es lo que tienes que ir puntuando, y en base a eso pues te van viendo varios partidos durante la temporada y te van poniendo nota. Y aparte de eso, al final de temporada siempre están los campeonatos a nivel tanto insular como autonómico como a nivel nacional, los campeonatos de España, que ahí hacen un trabajo un poco más específico, porque ahí sí que te ven todos los partidos, te ven el desarrollo del campeonato. Y en el caso mío, por ejemplo, yo fui el año pasado al junior masculino en Granada, Campeonato de España, que ahí también en la fase final vinieron técnicos de la ACB y veían también los partidos, y pues, al final ellos deciden quién encaja mejor en su liga. Pues al final yo a lo mejor no soy el mejor árbitro que estaba en el campeonato, pero a lo mejor soy el que más encaja en la competición de ellos, y al final ellos son los que toman las decisiones. Pues, es así. Yo, claro, es complejo, ¿no? Porque estabas hablando de un árbitro, en este caso el de Héctor, que haya ascendido y ha sido el único. O sea que es complicado y bueno, es un logro de Héctor Báez, está claro. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Miguel Pérez y con Héctor Báez. Estamos hablando de arbitraje de baloncesto. Muy interesante. Nos quedan todavía dos partes que podemos seguir hablando de ello. Hasta ahora.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado al arbitraje de baloncesto. Estamos con Miguel Peresní y con Héctor Báez. Estamos hablando un poquito de cómo va siendo este mundo del arbitraje. Héctor, el arbitraje en Gran Canaria, como lo decía Miguel, bueno, aquí hemos tenido muchos referentes y ha habido bastantes árbitros de ACB, ¿no? Sí, ahora... Bajo tu recuerdo, ¿no? Sí, lo que comentaba él antes, Miguel Obetancor, Juan Carlos Arteaga, estuvo Michel. Estaba también Araña. Araña sigue siendo compañero todavía. Sigue siendo compañero todavía. Y ahora estoy yo también. Y Miguel también, sí, que ya tú lo comentaste, ¿verdad? Sí. Y se nos queda ¿alguno? David Planels. David Planels, es verdad que era un árbitro que se formó aquí. Pero es que no me sonaba el apellido. No, pero se formó aquí. Sí, porque él era catalán, pero sí, lo que dice, yo recuerdo que me arbitraba a mí cuando yo todavía era jugador. O sea que de aquí salió a árbitro ACB. Exacto, sí. Y Luis Hernández también. Luis Hernández, claro. Hemos tenido Miguelo, Arteaga, Luis, David, Araña. 7 árbitros. 7, yo pensaba que con una mano llegamos, pero... Y además siempre que aquí el baloncesto en Gran Canaria, hasta que llegó el Claret y cambió un poco la historia, era como secundario con respecto a Tenerife, ¿no? Que sí, el Náutico era quien escribía las páginas de oro en primera división y aquí, como mucho, el Metropol, que se quedó campeón de España juvenil con Carmelo Cabrera. O sea, era lo más que se sabía de baloncesto. Pero, sin embargo, el nivel del arbitraje ha estado más equilibrado, ¿no? Incluso que el del baloncesto en Canarias, ¿no? Sí, pues árbitros de Tenerife también ha habido bastantes, pero han estado ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Además es curioso lo que comentas, porque yo recuerdo además que cuando teníamos aquí el máximo nivel en fútbol, cuando la Unión Deportiva tenía su época gloriosa, el resto de deportes de sala, salvo contadas excepciones, pues no sacaba mucho la cabeza. Y era justo lo contrario en Tenerife. En Tenerife estaba el Tenerife en sus peores momentos, en segunda B, y todos los deportes de sala parecían florecer. Y justo cuando se dio ese cambio, cuando la Unión Deportiva bajó y cuando el Tenerife subió, parece que cambiaron las tornas, ¿no? Da la impresión como que la población existente en ambas islas es para lo que daba eso, que no podía soportar ni a todo el mundo en la máxima competición, ¿no? Me dio la impresión, pero que bueno, que es algo, algo casualmente pasó, ¿no? Sí, que es algo, porque es cuando el Claret toma la fuerza, las palmas allá abajo, y cuando el Canarias o Náutico fueron abajo y el Tenerife estuvo arriba del fútbol, ¿no? O sea curioso, que coincidió, ¿no? Pero bueno, al final lo que decía del arbitraje, que más o menos estuvo equilibrado en las dos islas, ¿no? Es decir, o sigue equilibrado, ¿no? Digo en cuanto a la máxima categoría, al arbitrar en ACB, ¿no? Porque ahora mismo
árbitro de Tenerife en ACB, no hay ninguno. No hay nada. Ahora mismo no tenemos, y la verdad es que Hace años que no que no sale. Arencibia creo que fue el último, ¿no? No, Trujillo fue el último, Eusebio. No sé. Arencibia sí, que ya también hace años para atrás, ¿no? Sí. Ahora está delegado de campo ahí en Tenerife. En Tenerife, ¿no? Porque Sí, también fue un árbitro bastante afamado y además llegó a ser internacional. Sí, también, con muchísimo talento y además desde muy joven. Empezó jovencísimo en la Liga CB. En la Liga CB. Hablamos ahora de un poco de esa cantera, ¿no? Porque tú me hablas de instructor de árbitro. O sea, que estás con la escuela de árbitros, con... Sí, bueno, la figura de instructor de árbitros se creó hace poco, hace relativamente poco en FIBA, porque históricamente se pensaba que uno, tras llevar una exitosa carrera como árbitro internacional, que acaba el 30 de junio, sin otras habilidades, sin otra preparación, el 1 de julio tú ya eres un gran instructor de árbitro. Entonces eso es algo incoherente, se te requiere una serie de habilidades, porque no es lo mismo lidiar con todas las adversidades que puedes tener en un partido de baloncesto, que con lo que te vas a encontrar, que vas a trabajar con grupos humanos, que tienes que tener una forma de dirigirte a ellos o de formarlos. Y una didáctica. Efectivamente. Claro. Entonces se creó esa figura como diciendo, bueno, ¿qué necesidades tienen que tener? O sea, ¿qué habilidades tiene que reunir una persona que sea capaz de formar árbitros, ¿no? Entonces, bueno, pues se creó esa posición, que yo hice el curso justo al año después de terminar mi labor arbitral, en 2018, y bueno, ese es lo que se creó. Y mi función como instructor de árbitro, que puedo ejercerla también a nivel local, pues yo colaboro con la federación, yo con todas las federaciones colaboro, ¿no? En Gran Canaria colaboro, nunca he dejado de tener contacto, y eso entiendo que es una parte de mostrarles el agradecimiento que yo tengo a la Federación de Gran Canaria, con la Canaria, con la Española acabé hace poco, el 1 de enero ya dejé de trabajar para la Federación Española, pero mi labor normalmente es con FIBA Europa. Ahora mismo estoy trabajando con ellos durante la temporada, pues haciendo seguimiento de los árbitros, y sobre todo en verano. Ahora empieza la parte fuerte nuestra. Todos los veranos tenemos campeonatos de Europa de distintas edades, sub-16, sub-18, sub-20, de distintas categorías, porque hay unas categorías que luchan por el título y por posibilidad de ir al campeonato del mundo del año siguiente, otras por no descender, y tenemos como diferentes categorías. Entonces todo el verano, normalmente los meses de julio y agosto, se dedican a las competiciones de base de Europa. ¿Y tú vas en tu labor de seguimiento a los árbitros? Sí, yo tengo que, o sea, estoy evaluar ahí presencialmente y veo los partidos. Normalmente son 16 equipos, estoy hablando de la División A, tenemos 8 partidos al día, vamos 2 instructores. O sea, un instructor en una cancha que ve 4 partidos y aparte de verlo, pues trabaja con los árbitros un poco lo ideal, que es qué cosas hemos hecho bien para mantenerlas, qué cosas tenemos que mejorar para intentar que desde el inicio del campeonato hasta el final, pues salgan de allí con una mejor función para el futuro, que eso es lo que estamos buscando como instructores. Sí. Tú, Héctor, me imagino que has ido ya a los campeonatos de España, todavía no te han llamado para la internacionalidad, porque vamos, primer año estaría, hombre, ya sería llegar y besar el santo, ¿no? No, ya sería mucho. No creo que eso, no sé si, Miguel, eso ha sucedido alguna vez, que en tu primera temporada te llamen a internacionalidad. Es difícil, ¿no? Es bastante difícil. De hecho, el corte normal, Héctor, lo normal es que Héctor solo pite liga regular en la CB, que no pite el primer año playoff, ¿no? Porque a que ni siquiera llega al playoff. No, seguro que no. Eso es lo normal. Yo creo que a lo mejor el primer año no recuerdo. Igual hay algún caso, pero no. Algún caso muy aislado del segundo año empezar en playoff, recuerdo. Segundo playoff. El segundo año en playoff. ¿Y la internacionalidad? Pues ya a lo poco, sí. Pero el recorrido de él es que en los primeros años sea un árbitro competente en la liga regular y que, bueno, que los partidos salgan bien. Muchos de forma correcta, algunos bien, y otros saldrán mal también. Bueno, ¿qué balance sacas de tus 17 partidos llevas, ¿no? Sí. ¿Qué balance sacas tú? Porque me imagino que en la LEP a la ACB hay un cambio también. Hay un cambio, aparte también que la dinámica de trabajo es diferente. La ACB al final es mucho más, es profesional,
y la federación pues no llega a ser del todo profesional. Y por ahora mi línea ha sido buena, he ido yendo en la línea correcta, que es lo que me han marcado, sin salirme del tiesto y no intentar hacer nada que no me pidan. Pues al final es lo que dice Michel, mi intención este año es ir adaptándome a la categoría, y es lo que me están pidiendo ellos. No me están pidiendo que yo saque un partido yo solo y sea el encargado de marcar la línea del partido, sino que dentro del equipo de trabajo de los 3 árbitros, pues yo hacer en mi zona de responsabilidad, arbitrar lo que me corresponde, acertar. ¿Y qué balance sacas tú de aciertos y fallos? Has aprendido mucho, Sí. ¿no? Viendo los partidos después, ¿no? Sí, claro, después dices tú, coño, aquí ¿Para qué pite esto, no? ¿por qué pite esto si está...? Pero claro, también es verdad que el árbitro tiene 2 ojitos y no tiene una cámara de televisión que ve toda la perspectiva, ¿no? Claro. O sea que la gente cuando lo está viendo en televisión, tú tienes todo el angular. Y la pero, repetición. Claro, pero el árbitro tiene 2 ojitos que a lo mejor ve una zona determinada, ¿no? Exacto, y nosotros tenemos que tomar decisiones al segundo. Y muchas veces no tenemos ni un segundo, tenemos un poquito menos para tomar las decisiones. Y está claro que nosotros estamos preparados y nos preparamos para saber qué arbitrar en todo momento, pero hay jugadas que son muy complicadas que ni viéndolas en 10 repeticiones diferentes sabes todavía si has acertado o no. Claro, porque la repetición, esto que ahora te ponen, ayuda bastante, ¿no? Claro, sí. Cuando es polémica la jugada, ¿no? Exacto, nosotros tenemos una herramienta que es el Instant Replay, que es en situaciones puntuales del partido, no todo se puede revisar, podemos ir, si tenemos alguna duda o si el entrenador lo pide, ir a revisar la situación, ya sea una Los revisan falta. los 3. Revisan 2, el árbitro implicado y el árbitro principal. Y si el árbitro principal es el implicado, el que ha sancionado, pues el árbitro principal y el árbitro 2. Nosotros vamos y son los que lo revisan y están ahí. Intentamos que sea ágil la revisión y intentamos acertar siempre. ¿Y cómo ha sido? ¿Has tenido mucho follón en esas decisiones durante esos 17 partidos? ¿En algún momento se ha creado alguna situación complicada? Hay veces que, claro, depende al final, estamos pitando en pabellones que apoyen sobre todo pues, al equipo local. Y ya ellos no miran si es el acierto o fallo, sino si va a favor o en contra de, sí, ya no hay, de su no equipo. hay imparcialidad. Sino... Exacto, y hay veces que escuchas un poquito más de ruido cuando estás revisando, pero bueno, de normal. Cuando vamos a revisar intentamos ir con las ideas claras, con la mente limpia de yo he pitado una falta y no voy a defender que yo he pitado una falta, sino voy a ver si la falta es falta normal o falta antideportiva, sin pensar si yo he fallado o no he fallado. Si al final lo que quiero es acertar, aunque sea a través del vídeo. Y por ahora, esta temporada es cierto que no he ido tampoco muchísimas veces al Instant Replay, que yo creo que eso es buena señal, así que... Y las faltas antideportivas que antiguamente intencionadas, porque antes había intención, ahora no, ahora es que era antideporte, porque todos los cambios, ¿cómo se puede valorar? Porque claro, y ves que le dan un manotazo y tal, y no ha pasado nada, es una falta normal y corriente, y otras que a lo mejor que sea... Yo me imagino que eso es un poco el concepto del árbitro, ¿no? Que le vea intencionalidad. Sí, al final hay 5 criterios para sancionar una falta antideportiva. La más polémica a veces es la última que se ha metido, que es el criterio 3, que es una falta innecesaria en una transición. Lo de innecesario era antes, que era una falta voluntaria, la típica que se hacía y levantaban el brazo. Eso lo que han hecho es meter este concepto para que no levante el brazo porque te va a meter una y para que el juego sea más ágil, intentar no pararlo en las transiciones, que el juego sea más dinámico y más rápido. Y claro, y nosotros lo que tenemos que valorar es si tiene posibilidad o no de disputar el balón. Si yo he hecho una falta en una transición pero he ido a robar el balón y sin querer por ir a robar he producido un contacto ilegal, falta normal. Si yo lo que quiero es realmente para la transición, para que no llegue, exacto, que era lo que antiguamente se hacía. Y exacto. yo como jugador de baloncesto lo hice, ¿no? Y lo que hacíamos todos, ¿no? Exacto, y en esas situaciones de antideportivas hay veces que un contacto que parece leve, pero lo que hace es para la transición de forma innecesaria. Y un contacto leve se transforma en antideportiva. Después hay a lo mejor otro contacto un poquito más brusco, pero yo he ido a defender y me lo llevo por delante, que a lo mejor es más aparatoso, pero la posibilidad de ir a por el balón es lo que nosotros tenemos que valorar en este tipo de antideportivas. ¿Sí? ¿En ningún momento te has arrepentido de ser árbitro? Me imagino. Pues no, la verdad es que no, porque
para mí ha sido una... Ni en los peores momentos Alguno ha habido malo, ¿eh? Por eso te digo, malo, que tú tienes una carrera como árbitro bastante larga, ¿no? Sí, sí, hombre, y bueno, y que uno falla, y que el fallo de uno afecta negativamente a un equipo, que puede descender o puede no lograr un resultado deportivo que influya positivamente en un sponsor. Que se van a acordar de ti toda la vida, ¿no? Efectivamente, pero yo recuerdo 2 momentos críticos, malos, que tuve de verdad, que no me gustaron a mí personalmente. Uno fue cuando, que lo comentamos antes, que yo recibí una agresión de un directivo de un club, en concreto un presidente, pero bueno, fue en el año 96, cuando se estaba creando la LEP, por unas circunstancias concretas, se le penalizó, me pidió disculpas, que no pasó nada. Y el otro momento sí fue en la Liga ACB, que yo arbitraba un derbi vasco, en Bilbao además, que estará muerto de risa Héctor porque es algo típico, y bueno, un partido relativamente tranquilo, iba ganando además Bilbao de más de 10 puntos, de 20 puntos, partido decidido, y en los últimos segundos se formó una de las mayores tanganas que hemos tenido en el baloncesto nacional, pero con muchísima diferencia. Yo, pobre de mí, pensaba que era capaz de calmar los ánimos, me quedé en medio ahí varios segundos, aquello fue mortal, o sea, desagradable, porque yo era consciente de que justo esa era la imagen que iba a salir en los telediarios, la pelea, del había estado precioso el partido, y así fue, la pelea y la se bronca, hizo famosa aquella que tuvimos que echar a la calle, se quedaron jugando creo que 5 contra 4, porque tuvimos que hacer majo y limpia de todo, de entrenadores, se quedaron un entrenador, 5 jugadores y 4 jugadores, el resto expulsado. O sea, fue... Fisios, médicos y todo. Todo el mundo a la calle. Claro, pues todo el que entra en el campo en un enfrentamiento se tiene que ir fuera, si no está dentro del campo. Bueno, pues mal recuerdo pero bueno, no se arrepiente, que importa. Vamos a hacer un pequeño alto y llegamos a la parte final de este canal deportivo especial dedicado al arbitraje de baloncesto. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a esta parte final de este especial dedicado al arbitraje de baloncesto, pero queríamos hablar también un poco del baloncesto 3x3. Ese baloncesto que es olímpico, pero que toda la vida lo hemos practicado los que jugábamos baloncesto, sobre todo porque cuando ibas a una cancha de esas por ahí que estaba repartida, pues tenía que coger media cancha y 3x3, porque no daba para más. Yo creo que esos son los orígenes del baloncesto 3x3. Hoy es un deporte olímpico,
un deporte muy estructurado, y tú bueno, estás muy metido en ese 3x3, porque aparte de ser árbitro, estás diríamos en esa organización del 3x3. Efectivamente. Bueno, como bien comentas, siempre hemos jugado el 3x3, pero había una preocupación porque no en todos los lugares se jugaba de idéntica forma. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba muy arraigado ellos lo denominan streetball o baloncesto callejero. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, incluso entre islas podemos notar diferencias de reglamentación, de tiempo, etcétera. Y FIBA aprovechó que no había ninguna federación internacional específica de baloncesto 3x3 y vio un futuro en la modalidad, y lo que hizo fue crear una estructura para, digamos, hacerse cargo de esta modalidad. De la misma forma que el vóley playa con el voleibol, fútbol sala con el fútbol, balonmano playa con el balonmano, pues era la forma de que el baloncesto tuviera una hermana, un deporte hermano. Entonces, bueno, se ha estado desarrollando de forma vertiginosa, de tal manera que ha sido olímpico en la última edición de los Juegos, Tokio 2020, jugados el año pasado, con un éxito de audiencia y de encaje en lo que supone la disciplina olímpica. Claro, porque cuando hablas de espectáculo, bueno, sobre todo lo que hemos jugado 3x3 es un espectáculo, además, sobre todo el que juega se lo pasa de miedo, pero también llega a ser espectáculo televisivo. Sí, de hecho, la mayor diferencia que tiene con el baloncesto es que es muy intenso. No hay, por ejemplo, la comunicación que tienen los árbitros en baloncesto, que tienen que indicar claramente el número del jugador que comete la falta, no es tal, porque lo que se cuenta realmente en el baloncesto, con las reglas que tiene ahora FIBA, lo que se penaliza es el número de faltas de equipo, no de un jugador en concreto. Un jugador en concreto puede hacer todas las faltas que quiera, si no son antideportivas o descalificantes, todas las que quiera. Pero eso le va a penalizar a su equipo, porque en función del número de faltas de equipo que va cometiendo su equipo, a la siguiente falta la penalización es más grave. O sea que al final no sale a cuenta hacer falta. Y de hecho, si uno ve los partidos de 3x3, se ve que incluso los jugadores aceptan que el criterio de contactos es un poquito más abierto que el que pueden tener ellos en la CB actualmente. Y se acepta, porque un jugador sabe que el contacto, el grado de intensidad del contacto que él ha recibido cuando está atacando, que no es pitado, cuando él hace algo similar cuando está defendiendo, tampoco es pitado. El arte del árbitro tiene que saber llegar a dominar y para conseguir ese equilibrio, que a veces no se consigue y tenemos problemas, ¿no? Pero ese tiene que ser. Sí, porque me imagino que también los jugadores protestan en su momento. Efectivamente. Aunque es otro mundo, ¿no? Me refiero en cuanto a sus reglas y en cuanto, porque no tiene... O sea, ha tenido su propia reglamentación con respecto al otro baloncesto, y bueno, eso ha hecho que también sea un deporte muy rápido, ¿no? Sí. Sobre todo a efecto visual, ¿no? Sí, efectivamente, y muy atractivo para los fans, incluso para edades muy pequeñas. A mí me gustaría dejar claro que nosotros estábamos acostumbrados a jugar al baloncesto 3x3 históricamente y seguimos jugando, pues un poco la idea es baloncesto en media cancha. Y FIBA ha creado una serie de reglas específicas que lo diferencian del baloncesto en media cancha. O sea, que si uno está pensando que vamos a jugar baloncesto en media cancha, que siempre lo asimila a alguien a los veranos, cuando vamos al paseo marítimo, que te montan una cancha allí para jugar, que viene muy bien porque no hay que correr contraataque hacia el otro lado y puedes mantenerte allí. Bien, esa es la base, pero hay una serie de reglas específicas que debemos conocer para poder decir, estamos jugando al baloncesto FIBA 3x3. ¿Hay algo previsto en Canarias a efecto de competición nacional o internacional? Vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo empezando a nivel nacional. En España se está empezando un poco a mover todo lo que es el baloncesto 3x3. Aquí tenemos bastante suerte porque, con Héctor tenemos una relación directa y nosotros queremos adelantarnos. Estar preparados para cuando se organicen eventos oficiales FIBA 3x3 aquí, que no nos pille el toro, y estar con un grupo de personas con las garantías suficientes para que puedan dirigir esos partidos
con las reglas específicas FIBA 3x3. Nosotros organizamos de forma conjunta, además, con la Federación de Gran Canaria, un curso de árbitros en enero y febrero de este año. 3x3. De 3x3, un grupo específico de árbitros. Lo hablamos porque, bueno, y lógicamente, de donde nosotros, la fuente es el comité de árbitros de aquí, porque la base del arbitraje de baloncesto ya la tenemos. ¿Qué hay que hacer? Pues un poco mostrarles cuáles son las reglas específicas, la mecánica específica y un poco la atmósfera que rodea de verdad. Y bueno, hemos tenido toda una serie de facilidades por parte del comité. Ahora sabemos que la federación quiere organizar también una liga propia en distintas categorías. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Personalmente yo también estoy ahora colaborando con un club de baloncesto Santa Brígida, que quieren montar una sección específica de 3x3, y yo creo que ese va a ser el futuro. Ellos han tenido una visión, yo para mí adelantada, de un poco crear esta necesidad de fomentarlo, y bueno, vamos a ver en qué queda todo. Estamos empezando realmente. Claro. Me imagino, Héctor, que bueno, el 3x3 a ti como árbitro tiene muchas diferencias respecto al arbitraje del baloncesto convencional, por llamarlo de alguna manera. Es lo que comentaba Michel, por ejemplo, en el tema de contactos. Yo lo que he visto, pues a mí la verdad que me gusta mucho verlo, lo vi en los Juegos Olímpicos y demás. Y el año pasado estuve en Zaragoza en un 3x3 también que se organizó allí. Y sobre todo el nivel de contactos es los jugadores ¿Tienen más contacto o menos? Más contacto. Más contacto, que sí, se pita menos falta. Es más físico, sí. Se pita menos falta. Más americano, ¿no? Exacto. Aparte que yo creo que también es más espectáculo. Son jugadores, yo creo que son los que se les da bien el 3x3, son más atléticos, que penetran muy bien, van a machacar, saltan mucho y al final eso es lo que hace que el 3x3 sea más espectacular, porque tiene situaciones de estas continuamente. Al final no tienes que hacer la transición, jugar en estático. Aquí machacar el aro o hacer saltar lo más que puedas y anotar. Y meter muchos puntos, porque tienes un tiempo determinado para intentar llegar a 21, creo 21, que es, ¿no? Sí. A 21. Exacto, si llegas a 21 se acaba el partido. Bueno, sí, que más o menos a mí cuando se jugaba en calle se ponía un marcador para que no, porque si no te podías estar 7 horas jugando, ¿no? Exacto, cuando había un equipo fuera esperando. Por eso, sobre todo eso, porque tú sabes que era una vez que se pierde hay que salir, entraba el otro, ¿no? Porque es que hemos jugado baloncesto de calle, el street basket, pero a nivel Gran Canaria, que era diferente. Pero vamos, que es un baloncesto que le ves tu futuro, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Aparte ya hay jugadores, equipos profesionales que están haciendo sus propios equipos, tanto masculinos como femeninos, para competir a nivel internacional. Yo creo que, por ejemplo, Marc Gasol ahora en Girona ha hecho un equipo 3x3, tanto masculino como femenino. Ya masculino lo tenía y ahora ha incluido la parte femenina en el 3x3. Y al final, es lo que dice, está evolucionando hacia eso. Es una forma diferente de hacer baloncesto y que se puede adaptar a muchos jugadores que no llegan a nivel profesional en el baloncesto convencional, pueden llegar a nivel profesional. ¿Y tú crees que no se les exigirá más Porque aquí a lo mejor necesita menos fondo físico, porque no hay que estar desplazándose, y a lo mejor más potencia, ¿no? O sea, puede ser un jugador que no haya cuajado en el baloncesto normal y corriente y sin embargo en el 3x3 destaque. Exacto. Puede ser, ¿no? Sí, hay muchos jugadores que yo recuerdo que han estado en selección española, a lo mejor en baloncesto convencional, en categorías inferiores, no han terminado de llegar al baloncesto profesional convencional, y después en el 3x3 son de lo mejor que hay a nivel nacional. Digo, y eso al final es también saber adaptarse y saber cuál es tu sitio, y yo creo que darle esta oportunidad también a este tipo de jugadores al final nos hace crecer a todos. Claro. Miguel, y ya vamos llegando al final. ¿Tú crees que habrá una liga profesional de 3x3, de equipos que sean de 3x3 en algún momento en el futuro? A ver, actualmente existe ese interés, ¿no? La Federación Española organiza a nivel senior, masculino y femenino, lo que ellos llaman series Herbalife 3x3, que comenzó en 2019, paramos en el 2020, y el año pasado ya tuvimos también, retomamos. Yo estuve en el máster final, que se jugó en Barcelona en septiembre, y ya está programado también lo que se va a hacer este año, ¿no? Eso es súper positivo, porque encima le da una repercusión mediática
pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es que lo que esto requiere es sección específica, equipos específicos, jugadores con estas características que estábamos comentando. Y los jugadores tienen que ser, pues esto que hemos, polivalentes, con buen dominio de balón, físicamente se requiere para aguantar, pero no esa capacidad aeróbica que necesitamos para ir para un lado y para otro del terreno de juego, con un gran conocimiento del juego, que sepan jugar muy bien cerca del balón y lejos del balón, pues es que eso es algo elemental. Y luego es un sprint que dura 10 minutos, así es como se define, porque cada ataque duran 12 segundos. Claro. Justo la mitad, porque como ya no tienes que correr desde un campo a otro, tú ya estás ahí, desde que recuperas el balón, necesitas 12 segundos. Entonces, yo le veo además que hay regiones en España. Cataluña, este es el quinto año que organiza su circuito de baloncesto 3x3, ¿no? Hay un avance ahí importante. Nosotros, aquí se intentó también hace unos años poner en marcha, no cuajó, digo a nivel Canarias, pero yo confío en que este nuevo impulso después de la pandemia nos ayude a conseguir ese objetivo. Está bien. Bueno, pues se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando tanto con Héctor como con Miguel mucho tiempo sobre baloncesto y sobre arbitraje, porque además si tenemos la suerte en Gran Canaria de tener tantísimos árbitros de ACB internacionales, y que ha seguido la racha que termina con Héctor, y seguro que con Héctor dentro de un par de años tendremos otro, y está Paco Arañas, ¿no? Paco. Que está ahí en la CB, o sea, hemos tenido un nivel altísimo, y bueno, como dice Miguel, a lo mejor ese comité de árbitros, cuando tú entras ahí medio despistado, y a lo mejor te dice una frase el secretario, que no la voy a mentar aquí, que un poco te asusta, pero que está hecho a propósito, y todo eso, y al final terminas enganchado, pues bueno, de repente esa es la causa de que tengamos tantos árbitros al máximo nivel, y bueno, y que siguen, como en el caso decíamos de Héctor o Miguel, que ha estado pues toda una vida y sigue siendo árbitro de 3x3, pero toda una vida en el arbitraje. Es que algo se está haciendo bien en Gran Canaria, y eso es importante. Miguel Pérez-Ní, gracias por estar aquí. Bueno, pues que ese 3x3 lo veamos una prueba de algún campeonato nacional o algún campeonato internacional aquí, eso será ya el culmen de este deporte, y bueno, pues que siga bien, y nos alegra haberte tenido aquí en este espacio. Encantado, muchas gracias por la invitación, la verdad que nos hemos sentido muy cómodos aquí. Eso es importante. Por lo menos que cuando te traigan, bueno, me has estado preguntando cosas de lo mío, no, porque claro, de repente sabes que te puedes encontrar ese entrevistador que te empieza a preguntar por otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú llevas. Héctor, lo mismo, enhorabuena por ser ese árbitro, el único español árbitro que ha subido la ACB y ha sido de Gran Canaria, y bueno, pues que te queremos ver como árbitro olímpico y tener esa entrevista aquí después de las Olimpiadas. O sea que, sabes que te emplazo, tendremos más entrevistas, pero esa me gustaría tenerla aquí después de que venga de las Olimpiadas, a ver tu parecer. Ojalá eso llegue, vamos, vendré encantado de cabeza aquí a la entrevista. Sí. Pues gracias, Héctor. Muchas gracias a los dos. Bien, pues las palabras de Miguel Pérez-Ní y de Héctor Báez, hemos hablado de arbitraje de baloncesto, hemos pasado un buen rato, nos hemos enterado de muchísimas cosas, y atención a ese baloncesto 3x3, que yo creo que ese futuro lo tiene, el presente lo tiene, pero el futuro es muy esperanzador. Gracias, y hasta la semana que viene.